17 inundaciones en el mismo barrio en 25 años y sin que nadie haga nada. Es lo que denuncian los vecinos de Reina Mercedes en Las Palmas, que por si fuera poco ven cómo crece la ciudad y con ello la presión que soporta el colector, que se satura y les genera estas consecuencias que ven. El ayuntamiento les ha prometido repararlo antes de 2026, pero los vecinos no las tienen todas consigo. Enseguida hablamos con ellos. Tutela y reparto de menores migrantes, dimisión en sanidad, apagones sin escudo legal y un gobierno central que negocia fiscalidades singulares con Cataluña mientras Canarias alza la voz. Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo Regional, responde a todos estos frentes de actualidad enseguida en el plató de Canarias 8. Santa Cruz refuerza su escudo hídrico. El Ayuntamiento capitalino va a invertir 20 millones de euros en mejorar su sistema de abastecimiento y llevar agua desalada hasta el suroeste. Un plan para garantizar agua durante medio siglo y responder a los retos del cambio climático. Nos lo va a contar de primera mano su concejal Carlos Tarife. Y hoy vamos a terminar el programa con la mejor programación cultural de Canarias. Víctor Jorge nos hablará, como siempre, de festivales, de iniciativas culturales y culturetas, cuentos de verano, todo lo que hay que tener en cuenta para no perderse nada en las 8 Islas Canarias hasta septiembre. Buenas noches, les traemos la actualidad de las 8 Islas Canarias aquí en Canarias 8. Comenzamos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos. Buenas noches, Daniel Afonso, ¿cómo estamos? Buenas noches, Carlos. Bueno, muy buenas noches, señor Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, viceconsejero de Presidencia. Muy buenas. Muy buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a empezar ya por la actualidad. Vamos a comenzar esta entrevista por el tema migratorio. Y es que esta misma mañana se producía la detención de 2 directivos de Quórum Social 77. Es una ONG que regenta 2 centros de menores dependientes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno. Están acusados por el juez de violencia contra la infancia, que ordenaba además el cierre de uno de ellos en Arinaga, en Gran Canaria. 148 menores que estaban en uno de los centros han sido repartidos en otros 21 centros canarios. Las actuaciones continúan y son secretas, pero se enmarcan en una causa en la que se investigan delitos de lesiones, de odio, de omisión del deber, de impedir delitos o de promover su persecución contra la integridad moral y amenazas. La pregunta es obligada, portavoz. ¿Qué lectura hace el Gobierno de esta situación? ¿Qué está fallando? Bueno, hay preocupación, ¿no?, con respecto a lo que sucede. Son acusaciones muy graves, hay que circunscribirse ahora a ese secreto del sumario. Al final la inspección de los centros funciona, ha ido identificando a lo largo de los últimos meses muchas pequeñas irregularidades que han ido activando diferentes investigaciones y la Fiscalía también lo hace. Pero hay una realidad y no hay que olvidarla, y es que llevamos 24 meses y yo he tenido, por desgracia, que salir todas las semanas avisando de que la situación era muy complicada, de que los centros estaban desbordados, de que habían situaciones en las que era complicado garantizar el personal que fuera suficiente y adecuado para atender a esos menores migrantes. Cuando tú tienes una estructura sometida al 200% durante más de 24 meses de manera continua, es muy complicado mantener ese nivel de convivencia. Aquí lo que hay que ser, yo creo que ahora es prudente, esperar a que avancen esas diligencias que están en esa fase de secreto de sumario. Ya esos menores se han sido desviados a otros centros y seguir observando, ¿no? Pero verdaderamente lo que hace falta es que se descomprima la situación, si me permiten explicarlo así. No se trata de justificarlo, pero sí es verdad que, bueno, al final cuando uno en su ámbito laboral está todo el día al 150%, está muy pasado, se tienden a cometer errores y suelen pasar cosas, ¿no? Entonces aquí lo que hay que hacer es ser contundente, investigar hasta la última instancia, pero tratar de descomprimir la situación es fundamental, ¿no? Entiendo que cuando habla de convivencia no habla de la convivencia entre los menores y de la convivencia
entre los menores y quienes regentan esos establecimientos y de los controles que se pueden ejercer para elegir a las personas que lo llevan. No, y entre los propios menores también. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando de adolescentes que vienen de entornos muy complicados, con problemas en algunas ocasiones psicológicos, de entornos países de guerra, con temas de pérdidas de familiares, abusos sexuales. Estamos hablando de perfiles relativamente complicados, niños y niñas, adolescentes, en un entorno donde se combinan, que no se entiende el idioma. Me refiero, la configuración de un centro es tremendamente compleja. Estamos hablando de que lo recomendable para un centro es que no tenga más de 20, 25 menores. Tenemos algunos centros muy cerca de aquí donde nos encontramos, de los estudios de Mírame Televisión, que tienen más de 300 menores. Entonces, es muy complicado poder dar una asistencia y garantizar que se presta una atención personalizada en esas circunstancias. Esto, bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo he tenido oportunidad de estar con el defensor del pueblo, con Fiscalía. Todos somos conscientes de la situación, lo grave y la emergencia que hay declarada. Esto es lo que llevamos 2 años clamando al cielo, ¿no? Cuando decimos que la situación era complicada, nos referíamos a que es realmente complicado a lo que hay que hacer frente, ¿no? A esto hay que sumarle dificultad. Empezábamos hace 2 años con 20 centros, tenemos 82 centros ahora mismo en Canarias. Yo creo que, bueno, bien han ido saliendo las cosas, si me permites utilizarlo así, siendo muy grave esto que ha sucedido para haber llegado a este punto como estamos, ¿no? Bueno, en todo caso, se supone que si se produce el reparto que ha anunciado el Gobierno este pasado martes en Consejo de Ministros y se cumple con las comunidades autónomas, esto no debería volver a repetirse en tanto en cuanto estos menores tienen que ser ya derivados a la península y ya no van a estar saturando esos centros. Mira, yo voy a intentar hacer, si me permites, voy a dedicar 1 minuto a hacer una composición del lugar. Hace 24 meses declarábamos una emergencia en Canarias. Han llegado casi 8.000 menores en estos 2 años. 8.000 menores migrantes que se han quedado solos en Canarias. Y solo el Gobierno de Canarias les ha dado atención a esos niños y esas niñas con situaciones muy complicadas, tremendamente complicadas. 3 denuncias después, una modificación de una ley y más de 24 meses de reuniones, me atrevería a decir mensuales y semanales, hemos conseguido un hito histórico. Y es que 30 años después, por primera vez, a golpe de sentencia y auto del Tribunal Supremo, el Gobierno del Estado ha empezado. Ayer se pudo llevar a 39 niños a un centro ya dependiente del Gobierno del Estado. Ya te digo que ha sido tremendamente complicado. Parece que estamos en el inicio de una posible solución, pero nos resistimos a relajarnos o a verlos confiados, porque es que han sido muchos los incumplimientos y solo se ha cumplido con Canarias cuando un tribunal ha dictado un auto o cuando la situación ha sido totalmente desesperada. Y aquí se ha hablado mucho de solidaridad con Canarias, pero nadie ha dado esa solidaridad. Ni las comunidades autónomas, ni tampoco lo ha hecho el Gobierno del Estado. El Gobierno del Estado lo ha hecho cuando el Tribunal Supremo lo ha amenazado con unas medidas coercitivas a quienes fueran los responsables de no cumplir hace 119 días que dictaba ese auto, y el incumplimiento ha llegado hasta el día de ayer. Casualmente, el viernes se cumplía el plazo que había dado el Supremo y el martes, en el Consejo de Ministros, venían las soluciones. Entonces, bueno, no es que seamos escépticos, pero sí queremos estar vigilantes de cómo se va cumpliendo estos acuerdos y comienzan estas derivaciones, ¿no? Eso en cuanto usted hacía referencia a esa sentencia del Supremo. Pero volviendo a la parte de los repartos y de lo que se está tratando de articular, se adelanta que a partir del 27 de agosto los nuevos menores migrantes que lleguen a Canarias van a estar un máximo de 15 días. ¿Eso es asumible para Canarias? Bueno, Canarias ha escrito, si se me permite decir así, esa ley. O sea, cuando hablamos de la nueva ley de extranjería, esa modificación del artículo 35, esa nueva ley de extranjería, quien la prepara y la redacta son los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria. Yo creo que eso hay que reconocérselo a Seferino Marrero y Jorge Riestra, que son los responsables de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma Canaria. Salen de los ordenadores de la Comunidad Autónoma Canaria la propuesta de esa modificación de ley. Esa propuesta de modificación de ley que se consigue que la apoye el Parlamento de Canarias, que se consigue ir a la jaula de grillos, que es el Congreso de los Diputados, con lo que está cayendo y lo que es el tema de la migración a nivel estatal, y que hay un acuerdo y salga adelante. A partir de ahí, el diseño de ese protocolo también sale del trabajo que ha hecho el Gobierno de Canarias con una cantidad tremenda de colectivos y entidades del tercer sector. Nosotros hemos colaborado con Save the Children, con UNICEF. Ese protocolo que está desarrollado, vamos a decir que ha ido arrastrando Canarias al Gobierno del Estado para poder cumplir, para poder ponerlo encima de la mesa.
Básicamente es cuando una comunidad autónoma, la que sea, en este caso Canarias, supera su capacidad un 150%, se activa un mecanismo que es la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, y a partir de ahí entra un protocolo que hace que se derive inmediatamente y a partir de 15 días a los menores que superen de ese número del 150% a otras comunidades autónomas, en función de unos criterios. Así es como debe de funcionar, así es como lo recoge la ley en vigor a día de hoy, y esa ley es la que hay que cumplir. Lo digo porque, bueno, también ha habido algunas comunidades autónomas que dicen que no la van a cumplir o que han presentado recursos, pero la ley está en vigor, y esto es como si yo, viniendo a estos estudios, en vez de venir a 120, que es lo que marcaba la autopista, iba a 150. La ley hay que cumplirla, y probablemente o los jueces o la policía me deberá obligar a cumplirla. Era la siguiente pregunta que le iba a hacer, porque es verdad que se advierte que desde el Estado que si esas comunidades no cumplen, intervendría la Fiscalía de Menores, intervendrían también las fuerzas de seguridad. ¿Usted cree que ese escenario se puede llegar a dar con determinadas comunidades autónomas? Hombre, me parecería triste, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando, y hay que volver a ponerlo encima de la mesa, de menores. Estamos hablando de niños y de niñas. Estamos hablando de que lo principal aquí es garantizar los derechos fundamentales de esos niños y esas niñas. Y yo creo que aquí hacer política o mala política con todo no debería de valer, ¿no? Y aquí se ha entrado en una dinámica autodestructiva. Cuanto peor le vaya al adversario, mejor para mí. Esa es la dinámica en la que está ahora mismo la política en el conjunto del Estado español. E insisto, yo no creo que todo vale, ¿no? Por ejemplo, hoy oía a representantes de la Junta de Andalucía diciendo, oye, no me gusta, pero cumpliremos. He oído otras comunidades autónomas que, sin embargo, han anunciado que van a recurrir y que se van a plantear de una manera más contundente. Bueno, para eso están los servicios jurídicos del Estado, para eso está la policía. Y hay que recordar que, por ejemplo, y no es baladí, el Gobierno de Canarias se empeñó en que ese protocolo que se aprobaba el martes, quien es el responsable de coger a los menores desde Canarias y llevarlos hasta esa comunidad autónoma es los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Porque si allí no se recoge a ese menor, se lleva a Fiscalía, se levanta un acta y se identifica quién es el responsable de ese incumplimiento, ¿no? Y oye, bueno, aquí cuando ya cada uno, yo creo que se envalentona cuando está en la tarima en el Congreso de los Diputados, pero cuando viene la policía, te pide el DNI y te quiere identificar porque estás incumpliendo una ley, yo creo que lo más razonable es cumplirla. Bueno, si le parece, vamos a dejar el tema de migraciones, aunque en realidad daría para mucho más, para poder continuar. También es actualidad de esta misma semana esa dimisión de Carlos Gustavo Díaz, director del Servicio Canario de Salud, uno de los elementos presupuestarios más grandes dentro del Gobierno de Canarias. Su figura ha sido controvertida en los últimos meses. ¿Cuál es la explicación realmente? ¿Cuál ha sido el motivo de su dimisión? Bueno, la realidad es que ha sido por motivos personales, le tocará a él dar las explicaciones, ¿no? Tomará conocimiento de su renuncia el próximo martes, día 29, el Consejo de Gobierno, que es a quien le corresponde, y formular también quién será su sustituto, ¿no? Ahí los mentideros, ¿no? Manejan diferentes nombres, pero le toca el martes al Consejo de Gobierno, y en el secreto que ampara a las deliberaciones del Consejo de Gobierno hacer ese nuevo nombramiento, y si se produce ahí me tocará a mí como portavoz anunciarlo en la rueda de prensa posterior. Sí puedo decir una cosa, cuando se habla de controvertido el papel de Carlos Gustavo ha desempeñado al frente del Servicio Canario de Salud, hay que decir una cosa, ¿no? Al final, no solo con dinero se va a resolver el problema del Servicio Canario de Salud. Pues al final esto es capa sobre capa. Aquí tenemos que introducir verdaderas novedades. Aquí Carlos Gustavo se ha empeñado, por ejemplo, en un reconocimiento profesional a determinados profesionales del ámbito sanitario que no estaban siendo reconocidos y que por lo tanto teníamos una rotación muy alta. Estoy hablando en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la hospitalización domiciliaria. Se ha estado hablando de una reestructuración muy importante en los servicios de urgencias de determinados centros. Se ha estado hablando con determinados procesos de transformación digital y de implementación de novedades digitales como el expediente único. Son temas controvertidos porque alteran la forma en la que se han venido haciendo las cosas a lo largo de los últimos años. Pero de verdad, me resisto a creer que solo con presupuesto, estamos hablando, ya no solo es el área que más presupuesto tiene, es el área que más creció presupuestariamente en los dos últimos presupuestos por parte de este Gobierno de Canarias, pero debemos de introducir formas diferentes de abordar las situaciones porque entendemos que hay suficientes avances tecnológicos y suficientes medidas para poder introducir novedades. Yo creo que ahí Carlos Gustavo ha hecho una labor muy importante, ahora da un paso a un lado y yo espero poder seguir contando con él, y lo digo abiertamente, en el contexto del Gobierno de Canarias. Hablaba de los mentideros, de los nombres. Adasat Goya, gerente de LUC,
¿Puede ser el perfil que necesite el Servicio Canario de Salud? Es uno de los nombres que se ha puesto encima de la mesa. Yo creo que también es una persona valiosa. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo especialmente, más allá de algún encuentro en alguna rueda de prensa y alguna reunión muy puntual. Pero es verdad que, bueno, yo creo que aquí a Ada Segovia también hay que poner encima de la mesa que es de esas personas que ha venido a fajarse y que, igual que Carlos Gustavo, ha sido capaz de diseñar qué creía que era necesario para el LUC, trabajarlo y defenderlo. Y al final, bueno, tomar decisiones y firmeza a la hora de tomar las decisiones yo creo que es muy importante para lograr cambios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la decisión que toma el Consejo de Gobierno, es uno de los nombres, le corresponderá, ya digo, el próximo martes, saldremos de esta duda. Buenas noches, señor Cabello. El Congreso tumbaba este pasado martes el decreto antiapagones con el rechazo del Partido Popular, de Podemos, de Junts, de Benegat y de Vox, pese a que incluía medidas solicitadas por Canarias como las baterías de emergencia. ¿Qué consecuencias concretas va a suponer para Canarias este rechazo? A mí primero me gustaría hacer una consideración, porque si no, bueno, no sería este un programa de actualidad ni de política. Y es, ¿qué hubiera pasado si los 15 diputados y diputadas canarias que hay en el Congreso de los Diputados, en vez de votar a su color político, rojo o azul, hubieran votado lo que interesaba a Canarias? Estaríamos hablando de que hoy la isla de La Palma estaría más segura energéticamente hablando, y la isla de La Gomera también. Y sin embargo, esos diputados y diputadas decidieron que era más importante apoyar a Alberto Núñez Feijóo que a la isla de La Palma, a La Gomera o a cualquier otra isla del archipiélago canario. El efecto práctico es muy sencillo. Yo mismo había tenido la oportunidad de trabajar con el consejero Mariano Zapata en esas medidas que se introducían en ese Real Decreto para el cero energético que hubo en el conjunto del Estado español, pero conseguimos colar algunas cosas, y ese es el trabajo de un partido nacionalista o del Gobierno de Canarias, colar algunas cosas específicas para Canarias, que en el resto del Estado español no tenían sentido, como esas baterías, posibilidad de otros generadores, que reforzaban el sistema eléctrico. Bueno, conseguimos colarlas, están en lo que se plantea encima del Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo aprueba, y cuando va a ratificarlo el Congreso de los Diputados, se prefiere escenificar por parte del Partido Popular la derrota de Pedro Sánchez, la debilidad de Pedro Sánchez sobre el interés o los beneficios que tenía lo que se aprobaba. Oiga, yo soy un claro defensor de que la situación de debilidad de Pedro Sánchez no se puede seguir sosteniendo, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. Y esa, para mí, es la mala política que está imperando en el conjunto del Estado español ahora mismo. Y en ese mismo pleno, el Congreso también aprobó la reforma del REF para incentivar la construcción y rehabilitación de vivienda de alquiler habitual, con el rechazo de Sumar y Podemos en este caso. ¿Qué efecto presupuestario y social prevén ustedes a medio plazo que tenga esta medida? Mira, el Gobierno de Canarias declaró la emergencia habitacional. Sin duda, uno de los principales problemas de esta comunidad autónoma es la vivienda. Y nos estamos dejando la piel en intentar revertir esa situación. Decretos ley de simplificación administrativa, en vez de 2 años de tramitación de las licencias, 6 meses. Hipoteca joven. La posibilidad de que ya se están construyendo 2.000 viviendas de protección oficial en la comunidad autónoma. En los anteriores 4 años de gobierno del Partido Socialista, 100. 2.000 en 2 años ya están en construcción. Y ahora tú me dices, ¿qué nos faltaba más poner encima de la mesa? ¿Qué más podemos seguir haciendo? Simplificación, más presupuesto, más claridad normativa, dinero. Desde la administración pública no vamos a poder revertir esta situación. Hay 2.000 millones de euros dotados por empresas en la RIC en Canarias. Oiga, vamos a coger que exista la posibilidad de que esos 2.000 millones que ya están ahí, esas empresas pueden invertirlo en viviendas, en construir nueva vivienda en Canarias. Ahora, dejando muy clarito y poniendo negro sobre blanco que solo vale para destinarla a alquiler de larga duración o para primera vivienda. Nada de vivienda vacacional, nada de especulación inmobiliaria. Todo eso está absolutamente despejado. Lo digo porque es la crítica fácil a la que se tiende a ir en muchas ocasiones y en redes sociales hoy algunos vídeos. No, simplificamos administrativamente, liberamos suelo para que pueda haber más vivienda y además intentamos movilizar dinero. Construimos más vivienda de protección oficial. Al final es un problema complejo que hay que atacarlo desde muchas perspectivas diferentes. Señor Cabello, pasamos a hablar ahora al nuevo acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat de Cataluña para la financiación singular de la Comunidad Autónoma de Cataluña del 14 de julio. Y le quería preguntar, su Ejecutivo se ha mostrado totalmente en contra. ¿Calculan ustedes que como consecuencia Canarias perdería unos 2.500 millones de euros de financiación? Mira, tú has hablado ahora mismo, ¿no? El propio nombre es una perversión. Financiación singular a Cataluña. Hay un principio constitucional que vertebra al conjunto del Estado español y es la solidaridad entre los territorios.
Y a partir de ahí se construye cómo se configura el Estado español de las autonomías en el que vivimos ahora mismo. En ese contexto nos dotamos de una serie de órganos y en este caso hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera que es donde se regula todo lo que tiene que ver con la financiación de las comunidades autónomas. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es, por la supervivencia de Pedro Sánchez, ir a negociar a Cataluña una financiación singular para sobrevivir. A cambio de 7 votos, ¿de qué estaríamos hablando si Canarias y Coalición Canaria tuviera 7 votos? Vamos a dejarlo ahí. A cambio de 7 votos se ha dado o se ofrece una financiación singular a Cataluña. Eso es sacar de la caja común un dinero muy importante. Haciendo un cálculo muy directo y muy sencillo, estamos hablando en torno a unos 2.500 millones de euros de presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria. Sobre un presupuesto de 11.600 millones, haz tú el porcentaje, 2.500. ¿Qué hacemos? Le quitamos 500 millones de euros a la Consejería de Sanidad, de la que estábamos hablando antes. ¿Cerramos un hospital? ¿Cuál es el enfoque? Cerramos el número de aulas, obviamos las ratios en educación, incrementamos el número de alumnos por profesor para que hayan menos profesores, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo alteramos de esta manera el equilibrio territorial por una necesidad puntual de un partido político, en este caso el Partido Socialista? Yo creo que, bueno, esto de verdad que fractura la concepción que hay de Estado y a mí por lo menos me empuja a tener cada vez una perspectiva un poquito más nacionalista a la hora de entender el conjunto del juego político. Hablaba el presidente, de hecho, de generar una entente con la sociedad civil canaria para a partir del mes de septiembre. ¿Esto es la puntilla de las relaciones Canarias-Estado después de que, bueno, en ese apoyo al gobierno no se garanticen después de todos los casos de corrupción los apoyos a Pedro Sánchez de aquí al final? Mira, yo me gustaría poner una cosa encima de la mesa, ¿no? Yo diría, en estos 2 años que ha marcado al gobierno de Canarias, y te voy a decir que es algo que a lo mejor no es muy romántico, pero que es muy práctico, y que es lo que ha marcado estos 2 años de gestión es abordar los problemas con determinación, con sosiego, con moderación y sobre todo con la mano tendida. Ese modo canario de hacer política. Esto muchos medios a nivel estatal, el periódico El País hace no mucho lo destacaba también, yo creo que está caracterizando esta etapa de Fernando Clavijo al frente del Ejecutivo. Oye, hemos conseguido un cambio en materia migratoria después de 30 años, ¿cómo? Negociando cada semana durante 2 años. Tú acabas de decir ahora, esta semana se aprobaba en el Congreso de los Diputados una modificación de la RIC para vivienda que aprobaba el Partido Socialista y el Partido Popular también votaba a favor. ¿Cómo se ha conseguido eso? Que votaran juntos con la que está cayendo esta semana el Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, pues negociando como gota malaya de manera continua y construyendo una forma de entender la política que es al servicio de los problemas y de la ciudadanía. Con respecto a la financiación autonómica, ¿qué creemos? Vamos a poner encima de la mesa un pacto por la financiación autonómica, vamos a sentarnos con todos los partidos representados en el Parlamento de Canarias, con el conjunto de la sociedad, vamos a analizar cuál sería el impacto de esa financiación singular para Cataluña y a partir de ahí que cada uno se retrate, porque vimos muy feliz al expresidente Ángel Víctor Torres firmando en la Generalitat este acuerdo. Me va a gustar ver a mí la cara de Llano Franqui o de Nira Ferro del Partido Socialista en Canarias cuando empiecen a llegar menos dinero a la comunidad autónoma, a ver cómo explican a los sanitarios, a los profesores, que les parece bien que los dineros que ayudaban a Canarias, que financian los problemas de Canarias, se van a Cataluña. Después van a venir a hablarme del escudo social, de la protección, de la importancia de los servicios públicos. La importancia de los servicios públicos por parte del socialismo ahora mismo en España llega hasta donde lleguen los intereses de Pedro Sánchez. Señor Cabello, me gustaría volver un poco e irnos de la macropolítica, por así decirlo, de hablar de los temas de Estado y ir a temas que también preocupan mucho a los ciudadanos y que tienen que ver en este caso con el incremento de las protestas, de los disturbios por odio. Las últimas semanas veíamos esos enfrentamientos en Torre Pacheco y estos días ha estado, bueno, pues sobre la mesa, es imposible obviarlo, el suceso de la menor quemada en la isleta, precisamente por un joven de 20 años que es de nacionalidad magrebí. Eso ha encendido mensajes de odio también en Canarias. Hay una convocatoria de ultraderecha convocada para el próximo día 27 contra la migración. ¿Le preocupa al gobierno canario el crecimiento de estos mensajes? Por supuesto. Igual que en todos los análisis que realizamos y todos los estudios demoscópicos, vemos como entre los jóvenes cae un cierto mensaje de la ultraderecha. Nos preocupa, claro que nos tiene que preocupar. Me preocupa como padre, como ciudadano, como persona, te diría, me preocupa tremendamente. La realidad, ¿cuál es?
no hay una relación causa-efecto entre cualquier índice de criminalidad y la inmigración. Me atrevo a decir que descerebrados hay en todos lados, hay en el ámbito de los migrantes. También está quedando muy claro que lo hay entre los nacionales y entre los canarios. Y aquí hay una realidad, y es que la crispación política en general, el tener continuamente esta bronca enquistada sobre cómo vamos a abordar este asunto no ayuda a descomprimir la situación, ¿no? Y yo creo que lo deberíamos tratar de llevarlo al ámbito del sosiego. Mira, yo mismo me he ido alterando cuando vamos hablando del tema parlamentario y tal, porque al final, bueno, el carácter de uno es así, pero tenemos que intentar bajar el nivel de la conversación, bajar el diapasón y poder abordar el tema, ¿no? Hoy tenía la oportunidad, y me extiendo un minuto, de tener un Consejo Canario de Desarrollo Sostenible que habla de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunidad Autónoma Canaria. He tenido oportunidad de hablar con SEAR, con ambas universidades públicas canarias, con la gente de BENMAJEC, y hablábamos de inmigración, y hablábamos en un ambiente constructivo, y hablábamos en un ambiente de oportunidades, y bueno, y hablábamos con colectivos de mayores que están encantados porque en sus pueblos, y hay muchos pueblos en Canarias, que las escuelas se mantienen porque hay menores migrantes ahora. O sea, esto tiene también un relato muy positivo que yo creo que cuesta en ocasiones que cale en los medios de comunicación y en el conjunto de la ciudadanía. Bueno, y respecto a ese suceso en sí, por el momento el juez está investigando si lo sucedido tuvo una intencionalidad, porque no está del todo claro. Es verdad que el presunto autor se mantiene de momento en prisión preventiva, pero es verdad que la menor estaba tutelada por la consejería. ¿Qué protocolos ha activado Bienestar Social? Bueno, los protocolos son los establecidos, me refiero. Aquí al final, insisto, cuando tú hablas de menores migrantes no acompañados, no estás hablando de menores con medidas judiciales. No están en un centro encerrados, no es un régimen carcelario, por así decirlo, ¿no? Entonces hay un grado alto de libertad en función de las condiciones. Al final hablamos de niños y niñas, ¿no? En ese contexto suceden cosas, por desgracia, ¿no? Al final nosotros lo monitorizamos, lo seguimos, activamos desde que se produce cualquier pequeña alteración en la conducta, tratamos de estar muy observantes. ¿Qué pasa? Con una rotación como la que tenemos, con la cantidad de menores de la que estamos hablando, la estructura se resiente, incluso la propia estructura. Estamos con un plan de choque de personal, imagínate, ¿no? Para una Dirección General de Infancia y Familia, que estaba dimensionada para atender a los niños y niñas canarios que quedaban en situación de desamparo, por diferentes motivos. De repente le han caído 8.000 menores. O sea, ¿cómo dimensionas el trabajo, no? Pues ha habido que hacer un plan de choque, contrataciones extraordinarias. Bueno, estamos reaccionando, estamos intentando garantizar, hay que decirlo, con colaboración de la Judicatura y de la Fiscalía, y de estar muy observantes, ¿no? Estos casos, pues la verdad es que es una tremenda desgracia, hay que estar muy pendientes y hacerle seguimiento. Señor Cabello, si usted menciona hace un momento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y precisamente el Gobierno de Canarias ha lanzado en estos días una iniciativa pionera. Hablamos de Islas Responsables Lab, que cuenta con 5 equipos expertos para alinear pues, diferentes políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo le quería preguntar, ¿en qué consistirá exactamente esta iniciativa? Mira, a mí lo voy a simplificar mucho, ¿vale? Y después a lo mejor me matan los compañeros de IR Lab. Al final es un espacio de pensamiento colectivo, ¿vale? Este es un poco el enfoque. Se trata de, oye, ¿cuáles son los retos que tienes Canarias ahora mismo? ¿Vale? En materia migratoria, de cambio climático, en materia de cultural por la cantidad de gente que está viniendo a vivir desde fuera, abandono del sector primario. Vale, hay una serie de retos que son estructurales de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo los venimos abordando los últimos 30, 50 años? ¿O vamos a intentar introducir formas diferentes de trabajar? Entonces, aquí lo que hemos hecho es generar un espacio colaborativo donde se va a pensar en soluciones que se estén aplicando en otros lugares del mundo. Y esto es una parte muy importante, ¿no? Yo cuando estudiaba turismo, eso del benchmarking que se llamaba, ¿no? Que al final es, bueno, miremos un poco qué se está haciendo fuera y vamos a ver cómo lo adoptamos o cómo lo adaptamos a la idiosincrasia canaria, ¿no? Oye, de repente te encuentras con que en Hawái hay proyectos innovadores que se están haciendo con la gestión del agua en el riego. O te encuentras, por ejemplo, con unas islas en Francia que están gestionando las baterías y la instalación de placas fotovoltaicas de una manera muy diferente. Bueno, te encuentras con muchos proyectos muy interesantes que se están realizando. Todo esto se va volcando en una plataforma donde nos encontramos todo el ámbito de la innovación en Canarias e introducimos políticas muy novedosas. Estamos hablando de un equipo de mujeres y hombres muy jóvenes, profesionales muy preparados, trabajando en red
con entidades europeas, estamos hablando con entidades del tercer sector. Bueno, ya te digo que es algo que nos tiene muy ilusionados, que es un espacio colaborativo bastante diferente a lo que suele ser habitual en el ámbito de la administración pública, muy dinámico también, y es ese espacio para pensar en cómo queremos que se viva en Canarias a lo largo de los próximos 40 años, porque a mí me gustaría que se viviera mejor y que mis hijos pudieran vivir mejor, ¿no? Y todos los indicadores hacen que nos tengamos que preocupar por ese futuro en la comunidad autónoma canaria, ¿no? Hablaba de ese equipo de hombres y mujeres, pero es verdad que la mayoría son mujeres. Creo que también va a tener un enfoque muy femenino, ¿no? Sí. Lo hablábamos el día de la presentación, creo que hay 2 hombres, 3, de un equipo de 10, 12 personas, tiene un marcado acento femenino el proyecto y bueno, siempre, además, me gusta porque, bueno, en esto tú sabes que además tenemos oportunidad de hablarlo con la gente de la universidad, de la Facultad de Derecho hace poco. La mayoría de estudiantes últimamente en muchas facultades son mujeres. Cuando tienes la oportunidad de aprender y colaborar, como estoy haciendo ahora, además con mujeres de diferentes generaciones, aprendes un montón. Nos vamos quedando sin tiempo, pero es verdad que termina ya prácticamente el periodo lectivo. Estábamos hablando antes de empezar el programa incluso de las ganas de vacaciones que ya va teniendo todo el mundo. Agosto prácticamente se considera inhábil, pero me consta que es verdad que el gobierno no va a parar durante el mes de agosto. Hay muchos frentes abiertos. Pero desde esa perspectiva, ¿cuál sería el ámbito prioritario del gobierno cuando llegue el 1 de septiembre? Bueno, pues eso es una muy buena pregunta, ¿no? Yo te diría que hay una parte muy clara que es el presupuesto del año 2026. Es clave qué va a suceder en el 2026 y cómo diseñemos las cuentas del Ejecutivo. Estamos inmersos, yo tengo mañana viernes y el miércoles de la próxima semana completamente monográfico para los presupuestos del 2026 ya, y lo que tenemos que seguir haciendo es terminar de impulsar las líneas prioritarias en las que hemos estado trabajando. Y ahí nos jugamos, y yo creo que se va a empezar muy fuerte en los últimos días de agosto con el tema de la financiación singular para Cataluña. Ahí nos vamos a jugar mucho. De verdad, vamos a tener que seguir estando muy vigilantes de qué sucede con todo ese tránsito de esos menores migrantes hacia península, y ahora estamos muy centrados, muy centrados en las declaraciones de emergencia y sobre todo en nuestros montes, ¿no? En lo que tiene que ver con las emergencias vinculadas a los incendios, a los vientos y al consumo de agua hídrica y energética, ¿no? Eso nos va a marcar un poco el verano y con luces largas el presupuesto del 26. Ya estamos hablando, ya te digo, de muchísimas cosas. Estábamos hablando, hoy tenía una reunión con José Miguel Barragán hablando de Fuerteventura y una planta de gestión de residuos, temas ya muy puestos, muy focalizados, ¿no? En ese medio-largo plazo, porque al final es responsabilidad del gobierno abordar los retos para el futuro y no solo atender las emergencias inmediatas. Bueno, pues apuntamos todos esos retos para a partir del mes de septiembre, teniendo en cuenta también todo lo que van a realizar en verano, esos presupuestos de 2026 como una de las prioridades, y seguro que vamos a tener la oportunidad de comentarlas aquí la próxima temporada en Canarias 8. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canarias 8, repasando toda la actualidad. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a los televidentes. Bueno, pues continuamos con más temas en Canarias 8. Nos vamos ahora hasta Santa Cruz de Tenerife, donde hace tan solo unos días se anunciaba una inversión millonaria para reforzar uno de los servicios básicos del municipio. Hablamos del abastecimiento de agua. El ayuntamiento, junto a SACIR y la empresa mixta de aguas Enmasa, han cerrado un plan para garantizar, según asegura el ayuntamiento, que el agua no falte en ningún rincón de la ciudad para las próximas décadas. Y para poder entender mejor el alcance de este proyecto, nos acompaña ya por videollamada el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife. Muy buenas noches. Buenas noches. Concejal, yo le quería empezar preguntando, esta cifra de 20 millones de la que se habla para este proyecto puede sonar muy grande, pero ¿qué significa en términos prácticos para los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, lo primero, comentar que eso forma parte de los 45 millones que en una junta de gobierno del año 2015 se dijo que tenía que invertir SACIR por ser la concesionaria hasta el año 2031 de la gestión de Enmasa, ¿no? Recordemos que SACIR tiene ahora mismo un 95% de las acciones de Enmasa y el ayuntamiento un 5%. Bueno, desde el año 2015
hasta el año 2025. Se han invertido en torno a 25 millones de euros y lo que hemos pactado ya hace 15 días, se presentó en rueda de prensa, son el destino de los otros 20 millones de euros para completar esa inversión de SACIR en Santa Cruz de 45 millones de euros. Y en concreto va a ir destinado, bueno, tú sabes que en Santa Cruz teníamos 4 distritos que dependían del agua desalada: Anaga, El Centro, Sarula-Salle y Ofra, y estamos incorporando al distrito suroeste a 50.000 vecinos más para dejar de depender de los canales de Agua Mansa, Portezuelo y Daraya, y que los 50.000 vecinos del distrito suroeste tengan también agua de calidad, agua desalada. Sabes perfectamente que hubo una crisis en materia de flúor en la zona alta del suroeste, La Gallega, Llano del Moro y El Sobradillo, a principios de este año, y de hecho hubo restricciones para los menores de 8 años, y por lo tanto esas inversiones van a ir destinadas primero a terminar de conectar la parte alta del suroeste con Santa María del Mar, y por lo tanto que la parte alta del suroeste también tenga agua desalada y desconectarnos de esos 3 canales. Con eso vamos a conseguir 2 cosas. La primera es que los vecinos tengan garantizado un agua de calidad, y la segunda es que al dejar de tirar de esos canales de Agua Mansa, Portezuelo y Daraya cerca de 4 millones de metros cúbicos que gastamos en agua, que consumimos en agua los 50.000 vecinos del suroeste, pues el Cabildo de Tenerife va a poder destinar esa agua a otros núcleos poblacionales, y esto es una excelente noticia, y por lo tanto, gracias a inversiones que desarrolla Santa Cruz, también se van a beneficiar el resto de municipios de la isla. Y el resto, pues casi otros 15 millones de euros, van a ir destinados a la ampliación de la desaladora de Santa Cruz. La desaladora de Santa Cruz a día de hoy está produciendo cerca de 30.000 metros cúbicos de agua para todo el municipio, y con estas inversiones de 15 millones de euros, con unas tuberías de desdoblamiento, con la ampliación que queremos hacer, vamos a producir 40.000 metros cúbicos de agua diaria para el municipio desde la desaladora de Santa Cruz, que todo el mundo sabe que está en el entorno de la dársena pesquera, pues llegando casi a San Andrés, ¿no? Y por lo tanto es una excelente noticia, porque esto es a coste cero para el municipio, es inversión de SACIR, y lo que estamos garantizando es el consumo humano del agua en la ciudad, con el previsible crecimiento poblacional para los próximos 50 años en el municipio. Concejal, más allá de producir más agua, también se mencionan mejoras claves en el sistema de distribución, como la conducción hasta el suroeste de la ciudad y la modernización de la red de abastecimiento. ¿Era esta una zona especialmente vulnerable? Totalmente. Mira, en el incendio del verano del 23, que lo sufrió su gran mayoría el norte de Tenerife, algo también el sur, a Santa Cruz no nos tocó el incendio en materia de montes, pero sí nos tocó una crisis del agua, porque precisamente esos canales de Agua Mansa y de Portezuelo fueron muy castigados por el incendio. Y hubo un día donde, bueno, a mí me llamó el gerente de Masa a mediados de agosto y me dijo: Carlos, tenemos agua en el suroeste para las próximas 48 horas. ¿Por qué? Pues porque los 50.000 vecinos del suroeste, desde Llano del Moro hasta Añaza y Acorán, dependían de lo que llegara por los canales de Araya, Portezuelo y Agua Mansa. Con estas obras, que ya hemos hecho la mitad, hasta Santa María del Mar, y que con esta inversión vamos a hacer desde Santa María del Mar hasta Barranco Grande, donde hay una estación de bombeo que ya podría bombear a la zona alta del Sobradillo, La Gallega y Llano del Moro, pues con estas obras y tanto también la ampliación de la desaladora, en los primeros 3 meses del año 2027 podremos decir que Santa Cruz tiene una desaladora que, en vez de producir 30.000 metros cúbicos de agua diario, va a pasar a 40.000, y luego que el 100% de los vecinos de la ciudad dependen del agua desalada, y por lo tanto podremos desconectarnos, como dije antes, de esos 3 canales, y por lo tanto que el Cabildo de Tenerife pueda gestionar la compra de agua en esos 3 canales y derivarla a otros municipios que también lo necesitan. ¿Qué tal? Buenas noches, concejal Tarife, ¿cómo estamos? Otro concepto que me gustaría que le explicáramos a los televidentes es: ustedes están hablando de la eficiencia energética, de la reducción de pérdidas. ¿Había mucho margen de mejora todavía en ese sentido en la ciudad? Sí, bueno, lo primero, buenas noches, que no te había saludado. Efectivamente, mira, hay municipios en Canarias que tienen un 40, un 50, un 60% de pérdida en la red. ¿Qué significa eso? Pues las tuberías que están debajo de nuestras aceras, de nuestras calles, pues que tienen pérdidas de agua, y por lo tanto se pierde mucha agua. Mira, Santa Cruz, las pérdidas de aguas que teníamos eran del 8%. Y digo bien, teníamos,
porque con un proyecto europeo que presentamos a financiación europea, obtuvimos cerca de 6 millones de euros para hacer una cosa que puede parecer una tontería, pero que ayuda mucho, y es cambiar los contadores de las distintas viviendas, y en vez de, todos recordaremos esa frase, oye, vino el señor de Masa y revisó el contador. Bueno, pues en vez de hacerlo así, se hace de manera electrónica. Desde la sede de Masa se están cambiando los contadores en los domicilios para hacer un seguimiento del consumo del agua. ¿Con qué sentido? Sobre todo en el sentido de cuando veamos un consumo relativamente anormal al ordinario, significa que seguramente lo que está ocurriendo es una pérdida en la red, y por lo tanto identificar las calles o los puntos exactos donde pudiéramos tener esa pérdida del 8% que hemos tenido históricamente en Santa Cruz. Hay que decir que el municipio pues tiene un porcentaje que, comparado con Canarias, es aceptable, pero evidentemente no nos quedamos satisfechos, y nuestro objetivo es intentar llegar al cero, es decir, pues que no haya ninguna tubería en Santa Cruz que, al margen de hacer lo que tiene que hacer, que es dar agua de consumo a los distintos domicilios y negocios, pues que no haya pérdidas en la red, porque el agua es un bien que hay que cuidar y hay que mimar. Sobre todo, concejal, hablando, como estamos ahora mismo, de un contexto en el que hay posibles sequías, en el que estamos hablando de, bueno, pues aquellas consecuencias que puedan tener que ver con el cambio climático, ¿se puede decir que Santa Cruz puede decir con tranquilidad que ha asegurado el agua para el futuro? Nosotros, con estas obras, que insisto estarán terminadas en el primer trimestre del año 2027, yo le garantizo que con 40.000 metros cúbicos de agua, y por cierto, el Cabildo quiere seguir ampliando la desaladora hasta los 60.000, eso ya será financiación posterior del Cabildo y del Gobierno, pero con esta cantidad de 40.000 metros cúbicos ya le garantizo que el agua de consumo humano está garantizada para mucho tiempo en Santa Cruz de Tenerife. Y luego estamos haciendo una cosa que para mí es fundamental. Yo además soy padre de un hijo, y la ciudad que pretendo de cara al futuro para mí es mejor de la que yo me he encontrado. Estamos intentando también hacer políticas de vertido cero al mar, una inversión también de 19 millones de euros para acabar con todos los vertidos y para recuperar la bandera azul en el municipio, que la perdimos en el año 2003. Y la verdad que aprovecho la oportunidad que me das en Mírame Televisión para pedirle una vez más al Gobierno del Estado, al Gobierno de Sánchez, al Partido Socialista, que se ponga las pilas en terminar una obra que es fundamental para Santa Cruz, que es la ampliación de la depuradora de Buenos Aires. Una obra que tenía que haber estado terminada en el año 2022, que es la que hace que tengamos un vertido autorizado, pero vertido en el ámbito de Cabo Llano, y que hasta que no acabe esa obra de la depuradora, que el último plazo que nos han dado es noviembre del 2026, a pesar de las obras que hace el municipio, no vamos a poder obtener la bandera azul. Por lo tanto, yo le pido al Gobierno de Sánchez y al Partido Socialista pues que abandone lo que está preocupado, y que, si no va a convocar elecciones, se preocupe de acabar obras para Santa Cruz, como son la obra de la ampliación de la depuradora, que es fundamental. Volviendo a esta obra, concejal, entiendo que se garantiza que durante la ejecución no va a haber cortes de suministro, que no lo van a notar, ¿no?, los ciudadanos de Santa Cruz. No va a haber, tanto en la ampliación de la desaladora como en esas tuberías de impulsión que vamos a llevar desde Santa María del Mar hasta Barranco Grande, no va a haber ningún corte a ninguna zona afectada. Cosa distinta es que esas tuberías van a pasar por la vía pública, y lo que evidentemente sí va a haber son cortes de carriles por algunas calles que suban, pero vamos, afecta a la parte más alta de Santa María, y luego un buen tramo de la Avenida de los Hespérides, desde el cementerio de la Gallega y el lado derecho de la Avenida de los Hespérides hasta llegar al depósito de Barranco Grande. Podemos tener alguna dificultad a la altura de la carretera general del Sobradillo, pero bueno, en eso nos coordinaremos con el Cabildo para causar las menores molestias posibles. Pero más allá de las molestias de tráfico, no está previsto ningún corte de agua en ningún municipio. Bueno, pues en todo caso, nosotros bienvenidos sean, ¿no? Si hay alguna molestia que pueda tener el ciudadano, si se garantiza con este escudo hídrico que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife pues se asegure ese suministro de agua, como ustedes decían, para las próximas décadas, los próximos 50 años. Concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, muchísimas gracias por estar con nosotros explicándonos esta mejora para sus ciudadanos. No, gracias a ustedes, y sobre todo por la oportunidad de poder explicar algo que considero que es importante y que es una inversión que a veces no se ve, pero que es súper necesaria para el futuro de las familias y de Santa Cruz en general.
y que notamos, por supuesto, en el día a día. Carlos Tarife, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más temas aquí. Saben que el próximo que viene tiene que ver con eso que siempre les recordamos en el programa, que tienen la oportunidad de denunciar todo aquello que les preocupa, de mandarnos sus denuncias, aquellos problemas que ocurren en el barrio, en su entorno, para que nosotros nos hagamos eco y tratemos de traerlas aquí al plató de Canarias 8. En Canarias 8 contamos la actualidad que vives cada día. Lo que pasa en tu barrio, en tu calle, en tu vida. ¿Tienes alguna denuncia? ¿Algún problema? ¿Algo que quieres que se sepa? Envíanos tu audio, mensaje, foto o vídeo al WhatsApp 653 30 33 31. O escanea nuestro código QR. Tu voz también forma parte del programa. Canarias 8. Lo que pasa, lo que importa. Haciéndonos eco de esas denuncias que les decíamos que nos podían trasladar, últimamente parece que las cosas andan un poco revueltas en algunos de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria. Hablamos el pasado martes de nuevo de lo que sucedía en el barrio de Las Torres y hoy queremos hablar de otra problemática que ya es un clásico en la ciudad, que es histórica. Se remonta a 25 años atrás. Son constantes inundaciones que tienen los vecinos del barrio de Reina Mercedes, una urbanización en Las Palmas. Fíjense en este titular que nos dejaban los compañeros de Atlántico hoy, hace unos días. 25 años atrapados en el agua, el barrio de Reina Mercedes olvidado bajo la lluvia. Es una información que ha firmado el compañero Alberto Ley, con el que ya contactamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros poniéndole contexto a esta protesta vecinal. Alberto, esta problemática se remonta a 1999, pero ¿de qué trata exactamente? Hemos hablado de inundaciones. ¿Qué es lo que sucede con esta urbanización, que no barrio? Pues mira, Carlos, el problema viene de hace ya más de 25 años, como bien has dicho. Y todo se debe a que el colector que recoge el agua de lluvia no está bien ubicado en el barrio. En lugar de pasar por fuera, pasa por dentro de la urbanización de Reina Mercedes y cada vez que llueve fuerte, ese tubo que recoge el agua no aguanta la cantidad de lluvia que baja desde el barrio de Siete Palmas. ¿Y cuál es el resultado? Que los garajes, los trasteros y las zonas comunes de la urbanización de Reina Mercedes se acaban inundando. Y es que esto no ha pasado ni una ni dos veces, sino es que ha pasado hasta 17 veces, Carlos. Sí, te leíamos hacer esa apreciación de 17 ocasiones, pero claro, en unos meses cuando termine el calor, cuando llegue de nuevo el otoño, cuando lleguen las lluvias, quién sabe si va a llegar una 18ª, porque además lo que dicen los vecinos es que ellos temen que con el crecimiento, ¿no?, de la ciudad, con el nuevo replanteamiento hacia la nueva ciudad alta, ese proyecto urbanístico que conlleva el incremento de edificios que van desde Siete Palmas hasta el Hospital Dr. Negrín, el crecimiento poblacional haga también que ese colector aguante aún mayor presión, ¿no?, y que todavía sea más fácil que se produzcan estas inundaciones. Este es el miedo de los vecinos. El ayuntamiento tiene previsto construir torres de hasta 20 plantas justo en la parte alta, en la zona de Siete Palmas, donde empieza el colector de lluvias. Y si ya ahora no da abasto, imagina cuando iban a ir 20.000 o 25.000 personas más. Toda esa agua bajaría por el mismo sitio. Y como el colector no se ha cambiado de sitio, el riesgo de que vuelva a pasar o lo mismo o peor está ahí. Sí, de hecho, por lo que tengo entendido con los vecinos, ellos llevan mucho tiempo y tienen algunas promesas al respecto de que se van a retirar. Queremos hablar precisamente con ellos. No te retires tú tampoco, Alberto, porque vamos enseguida a contactar con Juan Guerra. Es de la Asociación de Vecinos de Reina Mercedes. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues deseando que no llueve, como comprenderás. Bueno, ahora estarás tranquilo porque es evidente que en este periodo va a ser complicado que haya unas lluvias torrenciales. Pero bueno, si nos remontamos quizá al pasado, que es lo más reciente que has tenido, ¿qué tipos de daños han llegado a registrar en el barrio en algunas de las inundaciones más fuertes para que la gente se haga una idea?
Hombre, pues rotura de ascensores, los tabiques nos los han quitado, se han roto, dos taxis inundados. Digo dos taxis porque lo más fuerte, porque uno tiene su coche y bueno, puede ir tirando de otra manera, pero cuando ya es tu profesión y tu medio de vida, pues ya es otra cosa. Todos los locales de la urbanización de la parte de abajo, pues todos inundados también. Y esto ya, con decirte que en el 2017, perdón, en el 2007, se nos inundó en un año 3 veces, con eso te digo todo. Tú imagínate por lo que hemos pasado. Mira qué imágenes. Tú imagínate todo eso metido en los garajes. Es que se dice y no se cree, no se cree. Y ahora más, con lo que tú bien has dicho, que nos quieren hacer ahí arriba, otra ciudad dentro de la ciudad, porque quieren aumentarla en 53.000 personas más, en torres de 16 a 20 plantas. Ahí nada más que hay un colector, que es el nuestro. Si ese no se agranda o nos lo sacan de la urbanización que está dentro de los jardines, pues no sé si conoce Las Palmas, pero esto llegará a la CISER, a Guanarteme. Es lo peor que con lo que vivimos aquí los vecinos. Estamos en un sin vivir. Hace cuestión de 2 semanas, a todo hay que decirlo, pues tuvimos una reunión con Inma Medina, la consejera, la concejala, y también con la concejala del distrito, la cual nos dice que antes de terminar el año, es una promesa, antes de terminar el año nos va a hacer la obra. Como ustedes comprenderán, cuando lo vea lo creo. Ya, claro, porque entiendo que no es la primera vez que le hacen una promesa de ese tipo. Ustedes llevan reivindicando esto desde 2007, por lo que he leído en el artículo de Alberto, desde 2007 reivindicándolo, pero 12 años sin que prácticamente les hiciera caso nadie. Hasta 2019 no se pusieron en contacto con ustedes o no se tomaron en serio lo que estaba pasando. Entonces, entiendo que haya cierta incredulidad, ¿no, Juan? Hombre, por supuesto. Yo esto lo he hablado con los vecinos, lo de la reunión, y ellos mismos no se lo creían. Digo, Juan, ¿qué quieres que te diga? Digo, pues mira, lo mismo que pensé yo. Hasta que no veamos nosotros esto, no nos lo vamos a creer. El sentido común nada más. Muy buenas noches, Juan. Decía usted ahora, mencionaba que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria les ha prometido una solución definitiva para antes de que se acabe el año. Yo le quería preguntar, ¿en qué consistiría exactamente esta solución y qué garantías tendrían ustedes de que esta vez sí que se cumpla con ella? Garantía no tendría ninguna. Es la palabra que me ha dado la concejala, Inmaculada Medina. Y la solución sería esto que estás viendo ahora, es que el jardín, ahí está el colector, es sacarlo de ahí y ponerlo por la calle de arriba. Por la calle de arriba que se llama Profesor Reina, que baje por ahí para abajo, que es por donde debería ir de toda la vida. Porque cuando se construyó la urbanización, pues los que hicieron la urbanización, lo más fácil que fue, pues como esto es tierra, pues pasarlo por aquí y hacer el colector ahí, en vez de romper la carretera por arriba, que es lo que tendría que haberse hecho, que es lo que nos dice también el ayuntamiento y Emalsa, que tendría que ir por arriba. Pero claro, eso cuesta dinero. ¿A ustedes eso les parecería satisfactorio? ¿Creen que es la solución correcta? Por supuesto, no hay otra. Sacar al colector del jardín, no hay otra. Porque ya aquí nos han puesto en una primera fase, hubo una primera obra que nos agrandaron porque ya estaba, la tubería que estaba ahí ya se deshacía, se tocaba y se deshacía, nos pusieron unas tuberías nuevas, pero no nos satisface eso. Cuando va a llover como tiene que llover, que encima el cambio climático está en contra nuestra, pues se va a desbordar de nuevo. Entonces, lo que se dice, y lo dice también el ayuntamiento, porque en un pleno en el 2019 fui a hablarlo al pleno y se vota por mayoría hacer la segunda fase de la obra, y al votar por mayoría a mano alzada me llevé una sorpresa, porque todos los partidos, incluido el PSOE, votó que sería la segunda fase de la obra.
en pleno, desde en el 2019 hasta la fecha. Y eso que se votó, se votó y salió por unanimidad, vuelvo y te lo recalco. El 25 del 10 del 19. ¿Se sienten invisibles respecto al ayuntamiento? Totalmente, totalmente, totalmente. Ahora, pues los vecinos, pues nos hemos apuntado a todas las manifestaciones, nos hemos visibilizado más y esa visibilización, pues, ha tocado puertas y se ha visto el problema que teníamos, pues ya, oye, Reina Mercedes, Reina Mercedes, Reina Mercedes, que ya somos tan famosos, ¿sabes? Pero por las inundaciones, no porque se haya arreglado. Estamos totalmente en contra también de lo que le quieren hacer a las torres, esa problemática que está ahí arriba, estamos unidos a ellos y estamos con ellos 100%, pero también nosotros, si eso del Plan General de Ordenación Urbana se hace ahí arriba, tenga en cuenta también una cosa, que nosotros nos tendremos que ir de aquí porque eso no lo aguanta la urbanización. Si ahora está así, ha pasado esto, usted imagínese con 50.000 personas más ahí arriba viviendo. Él no va más. Es que es un sin vivir. Juan, Nosotros hasta que no nos haga la obra no vamos a estar tranquilos. más allá, Juan, de las problemáticas que han tenido ustedes con este colector, ¿qué otras carencias arrastra el barrio? ¿Han sentido también abandono en otros aspectos? Pues sí, la carretera, el aparcamiento que tenemos delante, debido a eso, pues hay 5 socavones de bastante profundidad. Llevamos ya años también diciéndole que eso hay que arreglarlo, pues no los arreglan tampoco. El jardín, porque ya todas las palmeras que hay, las pobres, nos han cortado ya 7 y las que están por ahí también las van a tener que cortar. La limpieza y de lo mismo, la limpieza es generalizado en Las Palmas. Es una cosa tremenda, pero aquí en el barrio parece que tenemos un punto limpio, porque claro, como está por la parte de arriba del aparcamiento, pues por allí en la carretera general pasan los coches, te dejan lo que hay y sigue. Le hemos dicho al ayuntamiento, oiga, por favor, ponga cámaras ahí, ponga cámaras, porque esto no se puede permitir. Bueno, de hecho, Juan, Nada, ese decimos igual. es el endémico de Canarias, lo del punto limpio, lo de que la gente deje sus enseres en cualquier lado, pero es verdad. Es una cosa tremenda, tremenda. Uno en la puerta de casa pues molesta especialmente. Yo quiero que intervenga también Alberto Ley. Él ha estado con los vecinos, él conoce bien las problemáticas, se ha hecho eco también de situaciones que han pasado durante estos últimos 25 años. Alberto, hay algunas cosas que también son espeluznantes. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En los reportajes que hemos hecho, los vecinos nos han contado cosas durísimas. El agua a la altura de las rodillas, cascadas por las escaleras. Juan, ¿qué historias te han marcado más en todos estos años, que son 25? Al final, un cuarto de siglo. Me ha marcado especialmente 2. Una fue hasta graciosa, ¿no? La otra no. El colector, como viene por Olla del Enamorado, y por Olla del Enamorado está el parque Juan Pablo II, pues allí hay como una especie de estanque donde estaban los patos y los cisnes. Pues en el colector salió un cisne. Tuvimos que llamar a la policía, a la local, y al decirle, mire, que tenemos un cisne aquí en la urbanización. Oiga, déjese de bobería que está hablando con la policía. Me tengo que reír, lo siento. No, le digo que tenemos un cisne aquí, esto no podría. Bueno, vinieron, lo comprobaron y se tuvieron que llevar al pobre cisne para arriba. Salió vivo. Otra, en una de las últimas inundaciones fuertes, pues tuvimos que agarrar a uno de los taxistas porque se quería meter y el hombre sí se metía y no salía. Entre 3 lo tuvimos que agarrar porque ya te digo, fue una cosa tremenda. Después nos bebíamos las lágrimas, pero si lo dejamos entrar no salía. El hombre perdió su taxi y bueno, ahí recuperándose está el hombre como buenamente puede. Fue fuerte. Alberto, creo que tendrías alguna otra pregunta más, seguro. Juan,
también contaban que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo algunas obras para protegerse de estas inundaciones. ¿Qué cosas han llegado a hacer ustedes por su cuenta? Nosotros hemos gastado en la urbanización, actualmente hicimos unas reparaciones de 220.000 euros. Una derrama que, bueno, 220.000 euros, pues es dinero para nosotros, ¿no? Hemos tenido que reparar todos los garajes, las dos plantas, repararlas, pintarlas, adecentarlas, cámaras, todo hay que ponerlo nuevo. Las puertas se las llevó el agua, eso es, vale dinero también, y en fin, es que ya no sabemos ya si tenemos que hacer algo más o no. Todo depende de que Inmaculada, su palabra, vaya a misa. Con esto, si me está oyendo, por favor, Inma, comprométete. Gracias. Pues justamente quería, de hecho, preguntarle qué es lo que le iba a transmitir. Si la tuviera delante ahora misma a Inmaculada Medina, a la concejala, ¿qué le diría exactamente? Mire que yo con ella tenemos buena amistad, ¿sabes? Después de tantos años, pues uno va teniendo roce con ella, muchas reuniones y bueno. Pero bueno, eso no quita. Yo lo que le pediría, tanto por mis vecinos como por mí mismo, que por favor, antes de terminar el año, como ella dijo en la reunión, empiecen las obras. Que veamos ya los tractores ahí levantando la carretera y metiendo tuberías. Sería el regalo de Navidad perfecto para todos nuestros vecinos. Somos unas 240 familias, más los locales. Pues imagínense, el gordo de la lotería. Pues fíjese, Juan, que me parece un regalo de Navidad atípico, pedir que haya obras y que entren camiones, pero entendemos perfectamente que le puedan parecer probablemente el mejor que pueda recibir el barrio. Juan Guerra, le damos las gracias por atendernos esta noche. Le deseamos mucha suerte. Ojalá no tengamos que estar hablando en este programa la próxima temporada, durante el periodo de otoño, cuando lleguen las lluvias, de esa inundación número 18 en la urbanización Reina Mercedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y Alberto, un placer, como siempre, contar con nosotros. Gracias por ese trabajo, por estar siempre pegado a los barrios de Las Palmas de Gran Canaria y por darle voz a un problema que ha estado sumergido literal y figuradamente durante mucho tiempo en Reina Mercedes. Un placer a ustedes. Bueno, Alberto Ley, de Atlántico Hoy, que nos ha traído el contexto de esta noticia impactante. Ya han escuchado 25 años sin que les reparen esas inundaciones que cíclicamente hasta 17 ocasiones van anegando el barrio. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos enseguida, porque nos queda que llegue Víctor Jorge, revolucione por completo este plató de Canarias 8 y nos traiga la agenda cultural. Y además no va a ser solo para los próximos 15 días, sino para todo el mes de agosto. Ahí es nada. Ahora volvemos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8. Bueno, de vuelta ya en Canarias 8 y decíamos que venía Víctor Jorge a revolucionar este plató y lo va a hacer enseguida. Prepárense porque llegan curvas. Vienen las curvas, pero son las curvas del calendario, porque Víctor Jorge siempre nos trae la agenda cultural. ¿Cómo estás, Víctor? Pues muy bien, Carlos. Buenas noches, Dani, buenas noches, Canarias. Comenzamos así directamente, porque es que hoy tenemos un montón de cosas. Nos vamos hasta Tenerife, hasta el norte de
bueno, la isla tinerfeña, hasta el Sausal. Verano de cuento. Con este calor que ya está haciendo y por las noches que nos refresca, esto nos va a venir estupendamente. Comenzaba el pasado sábado, el 18 de julio, y este festival de narración se va a prolongar hasta finales de agosto. Verano de cuento cumple 25 más 1 ediciones, lo han querido llamar así, porque desde la organización dicen que este año es todo un reinicio. Ofrece las históricas sesiones de cuentos para adultos de las noches de los viernes, las funciones infantiles por la mañana de los sábados, el certamen internacional de relato breve, la miniferia de libro y batallas freestyle, que son las batallas de gallos pues de toda la vida, los sábados también, pero por la noche, talleres, juegos, citas muy interesantes y una excusa sobre todo para salir y para encontrarse con conocidos, con, bueno, pues para tener ahí una cita quizás. No, y también. para disfrutar de las noches veraniegas, ¿no? Ahí en el Sausal, fresquito, cuando precisamente más calor hace, y entretenerse uno escuchando cuentos. Creo que hay contadores de cuentos que no cuentan cuentos, que son excepcionales de los que se traen a este certamen. Sí, y aparte también que tenemos como la visión, ¿no?, de que los cuentos son para niños y nada más lejos de la realidad. Los Exacto. cuentos al final no dejan de ser historias, ¿no? Historias que cuentan pues una historia, pero de una manera muy peculiar, de una manera mucho más corta y de una manera especial sobre todo. Bueno, tú te pones aquí con mucha importancia con los cuentos y tal, pero a mí no me engañas. Yo sé que a ti te va la fiesta y los festivalitos y la música y lo que viene ahora, así que... Ahora es que lo de ahora no lo traigo porque sea fiesta, lo de ahora lo traigo por La Palma. Porque hay que contarlo. Sí, no, pero es que estoy enamorado de La Palma. Nos vamos al Lustral Fest, pero antes de irnos al Lustral Fest, La Palma. Esta bajada de la Virgen del Hierro, por favor, realización, me van a matar. ¿Me pueden hacer un plano de los pies? ¿Me pueden enfocar los pies? Un segundo. Un plano muy cortito de los pies. Mira qué me han traído de la isla de La Palma. Mira. ¿Qué dice? Mira. Oh, tienes enanos en tus pies. Mira qué cosa más maravillosa. Maravilla, ¿eh? Mi madre fue con mi abuela a ver la danza de los enanos y me trajeron este recuerdito de La Palma y digo, es que me lo tengo que llevar, y encima si voy a hablar de La Palma, de las Lustrales, vamos, esto lo tengo que enseñar yo. No quiero hacer publicidad ni nada, pero yo quiero uno. O sea, a ver, quiero decir que ya me estás pasando, luego me pasas aquí el contacto de dónde los pilló tu madre, pues están tan guapos. Te lo diré. Pero bueno, vamos ahora con el Lustral Fest. Esta vez sí, la primera edición de este festival impulsado por el Cabildo de la isla de La Palma, en el marco de las fiestas lustrales, como decíamos, va a venir a La Palma Nicky Jam y Marc Anthony, aunque parezca mentira. Son los protagonistas de los dos conciertos del 25 y del 26 de julio, de este fin de semana. Completan el cartel, miren, a ver. Es que esto es una maravilla. Toma ya. Completan el cartel la compositora española Lia Cali, el panameño Bossa, estadounidense también Elena Rose y la palmera, Julia Davis. Van a actuar el 25 y el 26 lo hará Marc Anthony, acompañado de otra artista que es que me flipan, porque es que no pueden ser más espectaculares y maravillosas, las Canarias, que van a estar también allí en el Lustral Fest. Que estará a punto de sacar disco nuevo después de mucho tiempo. 20 más 20, no, 40, ya son 80 ya. 80 entre las dos. Claro, o sea. 40 más 40 ya. Claro. Bueno, el tiempo pasa para todos. A ver, son de mi generación. Y también va a estar sobre ese escenario dos artistas palmeros, que esto es muy importante porque junto a artistas como Marc Anthony y Nicky Jam, darle la oportunidad a dos artistas palmeros de que estén en ese mismo escenario, artistas Rega y Flavia Cruz, que son los ganadores del concurso del Lustral Talent. Han sido seleccionados para compartir cartel con esas grandes estrellas. Vale, me gusta, la verdad que tiene muy buena pinta. Sí. Y de una bajada nos vamos a la otra bajada, como ya es para que no se pongan celosos tampoco. No me han traído nada del Hierro, porque, bueno, Dani, tú fuiste y no me trajiste nada del Hierro. Ya me podrías haber traído. Ni unos algo. calcetines. Ni unos calcetines. De danzarines. Voy a ver si llego a tiempo todavía para coger algún souvenir de la bajada y lo traigo para la próxima. Hombre, eso sería una Ya maravilla. tendrá que esperar a septiembre, a la nueva temporada. Bueno, no pasa Ojo, nada. porque yo estuvo espero. aquí el alcalde de Arafo y nos dijo que ellos también hacían bajadas, que no los desmereciéramos y tal, así que ya te vas poniendo las pilas para cuando en la próxima retomas con la bajada de Arafo. Pues me tendré que ir hasta Arafo Hombre, a pues, la sí. bajada también. Claro, que ya las otras te pasaron. Pero es que vámonos ahora al Hierro. Continúan los eventos en la isla de Hierro y continúan con Rosalén.
que va a dar un concierto que es que, claro, Conciertazo. que es que yo cuando vi el cartel a mí es que me parecía mentira que Rosalén viniese, pero es que, a ver, sin desmerecer a Rosalén, a mí lo que más me gusta de ese cartel es San Pedro, que es el telonero, que también va a actuar, que no solo actúa Rosalén el sábado 26 a las 9 de la noche, que actúa también, como digo, el canario San Pedro, que es una maravilla, la verdad. Y el día 30, el miércoles 30, a las 4 de la tarde, se va a dar allí también en el Hierro la fiesta de la juventud. En Valverde también, ¿no? En Valverde también, en la calle. Y muy importante, van a actuar Justin Quiles y va a actuar Loco Playa. Que Loco Playa, bueno, a la gente le sonará como muy lejano porque hace tiempo que no saca música nueva, pero es que mañana, viernes, van a sacar un disco con 3 EPs, Loco Playa. Acá te voy a demostrar que yo sé de música joven. Estos no son los que montaron, eso en el colectivo del que sale Bejo. Exacto. Es el que sale Don Patricio. Y que sale UG. Cruz Cafuné estuvo con ellos también en el tema de Efectivamente. Contando Lunares. Wow, Carlos. Todo Oye, el día, ¿eh? Para que lo veas, Pureta. me acabo de quedar alucinando. Bueno, pues eso, miércoles 30, a partir de las 4 de la tarde, la fiesta de la juventud, allí también en el Hierro, en Valverde. Y después de este apunte, nos vamos a el Teatro Guiniguada, a Las Palmas de Gran Canaria, Vale. del Hierro a Las Palmas, porque hoy, justo hoy, arrancó la primera semana de la autoría. Esto es una iniciativa pionera impulsada por las GAE y la Fundación Las GAE, y desde el Teatro Guiniguada pone el foco en los creadores y las creadoras de la música de todas las Islas Canarias, pero hacia España, no solo para Canarias. Y hacia el mundo. Y hacia el mundo, efectivamente. Hablamos con Cristina del Río, que es asesora de SGAE Canarias, que es también exdirectora de SGAE Canarias. Cristina, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Cristina, vamos a empezar por el principio porque quizás este es un tema un poco, no complicado, sino más bien con un perfil técnico, pero seguro que lo entendemos estupendamente porque ya te he visto en las jornadas esta mañana y lo explicas estupendamente. ¿Qué papel juega la autoría aquí en el mapa de Canarias? ¿Qué papel juega? Pero la autoría es el principio de la creación. Si no hay autores que componen música, que elaboran canciones que estimulen sentimientos y emociones, no hay proceso creativo, no entra el intérprete y se rompe toda la cadena de valor. Digamos que es el punto, es la semilla para que exista la música. El compositor crea, el autor crea y a partir de ahí pues hacen falta muchos eslabones de una cadena para que eso llegue al público. Hace falta un estudio de grabación, hace falta que también haya intérpretes, músicos, discográficas, plataformas hoy en día que se escucha sobre todo la música a través de plataformas. Entonces el artista, el creador puede componer una canción, pero si no llega al público es prácticamente como si no existiera. Lo que hemos intentado analizar hoy en estas jornadas que se están llevando a cabo en el Teatro Guiniguada, como bien has dicho, es tratar de analizar que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y estamos intentando detectar que la industria musical en Canarias tiene un talento maravilloso, está creciendo mucho, estamos viviendo unos momentos de éxito de algunos grandes artistas, pero no todos están llegando a obtener esa capacidad de éxito. Entonces, ¿qué está fallando? Y es un poco en lo que nos hemos querido centrar esta mañana, de ver el papel del autor, pero ver también el papel de todos los demás eslabones de la cadena, incluso las administraciones públicas, que también tienen que ver con la visibilidad de muchos artistas. Claro, Cristina, buenas noches. Buenas noches. Se suele hablar mucho, como decías, de los intérpretes, pero muy poco de quienes componen, quienes escriben, quienes dan forma al arte, en este caso a las canciones, ¿no? Desde cero. ¿Sigue siendo la figura del autor o de la autora la gran desconocida? Efectivamente, sí, lo es. Lo es porque se da mucho esa mezcla, que me alegro de que hayan hecho la diferenciación entre el intérprete y el autor. El autor puede ser una persona prácticamente desconocida, no famosa. De hecho, los compositores más famosos que hemos tenido a nivel local van asociados más al concepto de cantautor,
porque sí que tienen esa fama, sí que gozan de ese momento de proximidad con el público, de visibilidad y de reconocimiento. Pero hay muchos compositores que sin embargo tienen grandísimos éxitos y que la gente no conoce ni siquiera su nombre y mucho menos su cara. Entonces sigue siendo el gran o las grandes desconocidas, porque también tenemos un volumen importante de autoras hoy en día y que tienen como, digamos, una labor mucho más de cara al interior, de crear, de componer, de además adaptarse un poco a las características de cada intérprete. Hay autores especializados, por ejemplo, en música melódica, otros más orientados a bandas sonoras de películas, y rara vez aquí reconocemos que hay muchísimos canarios que precisamente han conseguido el éxito a nivel autoral dedicándose a bandas sonoras. Tenemos grandes representantes en Canarias de este ámbito. Cristina, la semana combina encuentros, combina talleres, combina conciertos. ¿Qué tipo de público puede ir o está destinado este evento? O sea, ¿es para todos los públicos? ¿Es para un público más especializado quizás en el sector de la creación audiovisual? No, es creación musical sobre todo. Lo que estamos dedicando es las mañanas a tratar un poco los temas que comenté, de dónde están los problemas sectoriales que en este momento dificultan el lanzamiento de las carreras artísticas de muchos creadores y de muchos artistas. Es muy importante para ellos la visibilidad, el subirse al escenario, el que los conozca el público. Es verdad que hoy en día en un mundo digital es más sencillo conseguir este acceso sin tener que pasar por el ciclo de la discográfica, etcétera, pero la visibilidad y el contacto con el público es indispensable, y lo que hemos percibido es que son pocas las oportunidades que tienen los artistas canarios de darse a conocer y tener contacto con el público. Han desaparecido muchas salas de conciertos y en estos festivales incluso que has programado suelen tener presencia, sí, pero suele ser un poco residual. Hay mucha inversión en cultura, hay mucha inversión en festivales, nos encantan, adoramos la música, pero es verdad que se le da poca presencia a los artistas canarios y nos gustaría que esto fuera aumentando, pero no solamente al llegar al festival, sino desde el principio, cuando una persona empieza a dedicarse a la música, algo que le apasiona, algo a lo que quiere dedicar su carrera, pues necesita espacios donde tener ese contacto, que pueden ser pequeñas salas de conciertos, luego ir evolucionando hacia espacios públicos o privados de mayor tamaño, y así hasta conseguir llegar a ser vistos por el programador de un festival y que te programen y entrar en un cartel y llegar a tener una trascendencia que sobrepase tu isla, tu archipiélago, que llegue a península y que sea reconocido internacionalmente. Muy buenas noches, Cristina. Yo te quería preguntar por una novedad tecnológica que ha llegado para revolucionar un poco el mundo de la autoría, como es el caso de la inteligencia artificial. ¿Cómo está afectando al sector? Bueno, ya hay un estudio, ya hay un informe, digamos que de hecho es en lo que se ha centrado quizás más la Dirección General de CAE en este momento con respecto a la guía, que es una previsión de que de 2024 a 2028 los autores a nivel internacional van a perder en torno a 22.000 millones de euros en derechos de autor. Una pérdida muy importante para un sector que tampoco vive en la abundancia. No, aquí depende, el autor tiene un salario democrático. Y digo democrático porque el éxito de un autor depende del éxito de su obra. Si el público le gusta y lo escucha, cuanto más lo escuche, más dinero recauda el autor. Pero si la canción no suena o no le gusta a la gente y se escucha muy poquito, pues gana muy poco. Por lo tanto, es un salario democrático. Con la aparición de la IA, ¿qué está ocurriendo? Pues que se están utilizando para entrenar a la IA muchas obras preexistentes de autores que ya están, y el potencial de crecimiento de generación de obras, digamos, por parte de la IA es casi infinito. Entonces, esto se puede ir comiendo en muy corto espacio de tiempo, y estamos hablando de aquí al 2028, un volumen muy importante de la actividad creativa. Y estábamos cifrando en torno a 63.000 millones. Es decir, por un lado, los creadores reales, los que dedican su tiempo a componer, basados en sus emociones, en sus vivencias, en sus contactos, lo que ha creado nuestra cultura, están a punto de perder una cantidad muy importante de dinero en los próximos años, y vemos que la IA es una herramienta, no todo es satanizarla, yo creo que puede ser muy útil en muchos ámbitos, pero es verdad que el aprendizaje que hace en base a las obras creadas previamente le están restando precisamente a esos creadores que compusieron para entrenar a la IA la posibilidad de vivir de su obra.
el día de mañana. Y hay una desproporción muy grande. Unos van a perder 22.000 millones y los otros se van a enriquecer en 63.000 millones. Bueno, pues esto es necesario regularlo. Las entidades de gestión como IGAE están precisamente para hacer esta labor de defensa de la creación autoral y es necesaria una regulación porque nos va a afectar a todos. Si recuerdan, a principios de los 2000 con la piratería pasó algo muy similar. Bueno, pues esto ya está aquí, lo estamos viendo, lo estamos viviendo y es necesario regularlo y marcar un ámbito seguro de trabajo para los creadores que puedan utilizarlo como herramienta, pero que no sustituya la propiedad intelectual del creador original. Cristina, ¿crees que algún día veremos un número 1 en las listas creado por inteligencia artificial? Puede ser posible, no digo que sea imposible, no me gustaría personalmente, porque creo que la música es la expresión humana más bonita. Delegarla en una máquina, a partir de ahí pues habrá muchas otras cosas, incluso novelas, que podrán ser delegadas. Y yo creo que el reto está en conocernos los humanos a través de los sentimientos y sus fórmulas de expresión. Y en las fórmulas de expresión están el arte, la pintura, el teatro, la música. ¿Cómo vamos a dejar de lado el encuentro de humano con humano? La IA es divertida, la IA es una buena herramienta, la IA puede facilitar muchos trabajos, puede ayudar, por ejemplo, en algunos ámbitos, pero sustituir completamente la creación es perder la chispa de la humanidad. Pues Cristina del Río, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimas gracias también por haber organizado esta Semana de la Autoría. Me parece algo fundamental para nuestros creadores y creadoras canarias y sobre todo de cara a su futuro, ¿no? De cara a su profesionalización en el sector. Muchísimas gracias, Cristina del Río, asesora de SGAE Canarias. Nada, un placer y espero que la IA no llegue nunca a un número 1 en las listas de canciones más escuchadas. Bueno, vamos a verlo. De todas formas, antes se me olvidó comentarles que por las tardes sí que están abiertas a todo el público los showcases y hoy, por ejemplo, hemos visto 3 showcases espectaculares de artistas jóvenes canarios que de verdad con un talento muy llamativo que han levantado muchísimo interés por parte de los programadores que han venido a verlos. Los apuntamos. Así que lo haremos en los próximos días. Nos apuntamos en la agenda de Víctor Jorge. Cristina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Y Carlos, ya que esta es la última agenda de esta temporada, Sí, sí, sí. Porque pienso seguir dando la turra con que hay cosas que hacer en las islas. Exacto, ese es tu mantra. Por supuesto, y no voy a parar, y sea esta temporada, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Así que vamos a hacer ahora un repaso súper rápido por todo lo que nos viene este agosto, este verano. Es que como alguien me vea por la calle y me diga que no hay nada que hacer, que está aburrido... Le pones el vídeo, sacas YouTube y le dices, mira. Efectivamente. Mírame te la carta porque... Chuli, espabila porque se te llevan por delante. Bueno, espabila tú, a ver. Efectivamente, vamos. 1 y 2 de agosto. Comenzamos con el Canarias People Fest. Aquí, para que no se me peleen, Gran Canaria y Tenerife. Vale. El día 1 en Gran Canaria y el día 2 en Tenerife. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, Good Save the Queen, la banda tributo del mítico grupo de Queen. Esto tiene una pinta espectacular. De cabeza. Los que estén en las Islas Capitalinas. Siguiente, anotado. 2 de agosto, en Valle Gran Rey, que tú dirás, ¿por qué has traído tu Valle Gran Rey aquí? Pues efectivamente sí. Porque hay cosas que hacer en todos lados de las islas. Efectivamente. Me lo he aprendido ya. Y porque yo voy a estar allí también. Mira. Valle Gran Rey es la caña. ¿Dónde? En La Gomera, en Valle Gran Rey, un evento solidario además. Pero tiene de todo, dinamiza el comercio local, va a haber actuaciones, va a haber música, actividades para todas las edades. Vale. Así que ya saben, si están por La Gomerita por ahí, Valle Gran Rey, estupendo, el 2 de agosto. Estoy muy de acuerdo con ese eslogan, es la caña. Es la caña, es que... Para tener una agenda para no aburrirse, digamos, ese día, entonces. De repente se comieron los 2 a Matías Prats. Es la caña. Vámonos a La Palma, el 2 de agosto también. Vilus Festival. Esto ya es un poco... Esto sí que es un poco, pero más cañero. Segunda edición del Festival de Música Electrónica. Viene Nervo, las gemelas australianas de música electrónica espectaculares. Viene también un DJ set de Pendulum. Los amantes de la electrónica allí lo van a flipar.
ese 2 de agosto. 2 de agosto también nos vamos a Lanzarote. El 2 de agosto se han juntado un montón de cosas. Nos vamos a Lanzarote, a San Bartolomé. Se está celebrando el campus de escultura de Lanzarote. El sábado, 2 de agosto, el alumnado va a... un campus. Efectivamente, son varios días y ese sábado lo he cogido yo y lo he marcado ahí porque ese día se va a inaugurar la muestra, la exposición colectiva con obras inspiradas en el concepto arte y naturaleza. Así que seguro que del trabajo de todos esos días va a salir una exposición espectacular. Como mola. 6, 7, 8, 12, 13 y 14. O sea, mira, si ya me dices tú que ninguno de esos días te cuadra ir, es que yo cojo, me levanto y me voy. Me llevo el agua, me levanto y me voy. Cine de verano, en San Bartolomé de Tirajana, en Maspalomas, en el Parque del Sur, aquí al ladito, allí en Maspalomas, para los grandes y para los más pequeños. Van a proyectar Wonka el 6 de agosto. El 7 y el 8 de agosto va a haber un pequecine para los más pequeños, con cine infantil. El 12 de agosto, Guardiana de Dragones. El 13 de agosto, El Especialista. El 14, Buffalo Kids. Si no van a ver alguna, ya se los digo, es que es porque no quieren. En el Parque del Sur, aquí al lado, Cine en de Maspalomas. verano siempre es un clásico. Hombre, por favor, y es que encima tú llevas ahí tu toalla, llevas tu... Bueno, manta no, te iba a decir manta, pero con el calor que hace, pues una toalla, llevas un pai, llevas un abaniquito de para vamos, refrescar un poquito. estás ahí estupendo, viendo Wonka, que además me encanta esa película. Un ventilador de ese de los chinos. Hombre, y pero quedé también aerosol, porque si no, ese aire no sirve para nada. 8 de agosto... Feria del Comercio en el Hierro, en Frontera, porque el comercio también es cultura y consumir artesanía y consumir producto local también es cultura y es muy importante, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Qué bueno. Desde por la mañana hasta por la tarde, todo el día va a estar allí en la calle Tigaday, los alrededores, eso se va a llenar todo de gente, de comercio, de actividades culturales que también va a haber, de música, de artesanía, de todo. Y del Hierro, nos vamos a Tenerife. Mira, es que me falta el resuello de estar saltando de isla en isla. Volvemos otra vez a la música electrónica, para los más fiesteros. El Zambla, 4 escenarios. EDM, que EDM me enteré hoy lo que significaba. Electronic Dance Music. Alright. Electronic Dance Music. Música techno, música urbana, drum and bass. Hay de todo para todos los gustos ahí en el Zambla, ya lo saben, 9 de agosto en Tenerife, en el sur, en Adeje. Y de Adeje nos vamos a Recife, de tecno nos vamos a salsa, porque el 9 de agosto también, a las 9 de la noche, música latina, ambiente veraniego, en ese Arrecife, conciertos en vivo, DJ, clases de salsa, de bachata, música también, va a haber una oferta gastronómica espectacular. No me pilla ahí por poco, ¿no le puedes decir que lo pasen un poquito más para allá? Bueno, podemos hablar con el alcalde de San Bartolomé, no sé, a ver si o lo extiende, ¿no? O sea, no lo ruede, sino que lo extienda, ¿no? La Palma, de Lanzarote a La Palma, 14, 15 y 16 de agosto. Estas son 3 jornadas intensas y esto lo traje porque es que la innovación, la educación y la creatividad también es cultura. Equipos multidisciplinares se enfrentan a retos reales. El objetivo que tiene esto es que las ideas se conviertan en propuestas concretas, propuestas innovadoras y viables en un entorno... ¿Pero de qué tipo? ¿Musicales? ¿Audiovisuales? Propuestas innovadoras que simulen la presión y la emoción del mundo profesional. O sea, es de todos los ámbitos. Bueno, combina eso, lo combina así con un formato concurso y es un formato así atractivo también para los más pequeños, pero pueden ir cualquier franja de edad. Me encanta porque has puesto aquí, exacto, personas entre 18 y 100 años. Efectivamente. Es como los juegos de mesa, eso, que pueden jugar de 6 a 99. Pero es que de 18 a 100 años es como lo ponían en su página web. Vale. Entonces, o sea, no lo dije, pero la verdad es que me encantó, porque es que en los 100 años yo no creo que tengas muchas ganas de innovar, la verdad. Bueno, yo creo que tienes más ganas de doblar la servilleta, ¿no? Y de ya levantarte de la mesa. Bueno, 23 de agosto, Resist Time. O Resistime, no sé muy bien cómo se dice, Resistime 2025, en El Paso, en La Palma. La 4ª edición de este evento se celebra este año y se solía celebrar en 2 días, este año se le celebra en uno solo y el cantante que hay confirmado de momento es el colombiano Camilo, que es que a mí me encanta. Pues mira. Camilo, con estas canciones, que a veces es un poco pastelosillo, pero bueno, depende del momento.
Eso depende del momento, Bueno, Yo creo que- para verano acompaña. Para Es que verano eso te iba a decir. No queda mal. Yo creo que para verano bailar pegaditos así está bastante bien. Además que es como fresquito, ¿no? Me han contado esa contradicción culpable de... Me encanta, Sí. pero es un poco pasteloso, Sí. pero aún así... Efectivamente. De no decirlo en Guilty público, pleasure. ¿sabes? A mí me gusta, pero no lo digo en público. Guilty pleasure. Bueno, no hay más artistas confirmados, pero seguro que también todavía estarán a la altura de Venga, y la Camilo. última. Y ya lo último, porque traje una exposición de escultura. Entonces traigo aquí ahora una exposición más histórica del Correío La Palma. El 29 de agosto va a aterrizar esta exposición, que está itinerando por toda Canarias, aterriza en La Gomera, en San Sebastián. Y lo quise traer porque a veces tenemos la concepción de que la cultura es todo, ¿no? Fiesta, es todo diversión, es todo... Pues no, oye, quizás a veces también tenemos que pararnos un poco, ¿no? Reflexionar sobre nuestro pasado, sobre de dónde venimos. La historia del Correío de La Palma es algo espectacular, como amplió a principios del siglo XX todas las comunicaciones entre las islas, como las potenció. Ahí va a estar en La Gomera, en San Sebastián. El 29 de agosto se inaugura esta exposición. Toma ya, o sea que empezaste el 2 de agosto y has terminado el 29 de agosto. Mira. Te has montado la máquina del tiempo cultural. A mí y me nos queda has hecho claro un que el superrepaso. que se aburra es porque quiere, o sea, Sí, no sí, será totalmente. por falta Y de que no se le oferta. ocurra a nadie decirle a Mira. Víctor que no hay nada que hacer. Mira, es que estoy sudando. Y le decía a Dani, antes arriba en redacción, le decía, se me hizo un poco cuesta arriba a finales de mes ya, porque es que a finales de mes aún no se ha programado, aún no se ha hecho público todo lo que va a suceder. O sea, que todo lo que les he contado seguramente se amplíe por el doble o por el triple. O sea, que quedarse en sus casas no es una opción, ¿eh? Exactamente, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Despedimos a Víctor. Jorge, muchas gracias por traernos todas estas ofertas culturales en esta sección de agenda que ya es referente cultural en Canarias, y todo lo que sea que vuelvas la próxima temporada y no me vayas a traer unos calcetines de ¿cuál era el que era la caña? ¿Cómo? El festival que era la caña, Valle Hermoso. No, Valle Gran Rey. Valle Gran Rey en la caña, todo lo que no sea Espérate. calcetines de Valle Gran Rey Qué en la bonito. caña me va a decepcionar mucho. Así que espero que Oye, te un traigas besito, también. un besito a mi madre y a mi abuela que me los trajeron ellas. Bueno, así vamos a despedir el programa de hoy. Gracias, Dani. No lo vamos a hacer antes sin, como siempre, decirle a los espectadores de qué manera se pueden poner en contacto con nosotros. Efectivamente, ya lo saben, pueden seguir informados a través de nuestra web mirametv.com o suscribiéndose a nuestros canales de WhatsApp y de Telegram mediante el código QR que ven en sus pantallas. Bueno, pues así terminamos hoy Canarias 8 con toda esta oferta cultural y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana ya. Volvemos el próximo martes con más contenido aquí en Mírame Televisión en Canarias 8. Hasta entonces. Ven y mírame. Caja 7, comprometidos con nuestra gente, te ofrece Canarias 8.